están? Mi nombre es Federico Ampuero y hoy quiero contarles algunos aspectos de un integrante del santuario que quizás sea del que menos conozcan. Como ustedes saben, este año la Liga de Familia debe conquistar la imagen de San Miguel Arcángel. Así que hace un tiempo Gladys y Roberto Corbalán me encomendaron esta tarea, sabiendo que yo tengo una afinidad especial por esta imagen. En mi caso particular, conocí a San Miguel Arcángel antes que la imagen de la misma Mater. Entonces, cuando por primera vez fui al santuario y vi que él forma parte del mismo, entendí que él fue el puente por el cual pude llegar a la Mater. Providencialmente, estas cosas marcan mucho y quiero contarles que mi percepción sobre él un poco coincide con la percepción que tiene la iglesia sobre él. Él es el protector de la iglesia, entre otras funciones, así que agradezco al padre Leonardo Di Carlo por la información que me fue otorgada y ahí vamos. Se suele enumerar 9 coros u órdenes angélicos. Esta jerarquía se basa en los distintos nombres que se encuentran en la Biblia para referirse a ellos. Dentro de esta jerarquía, los coros de ángeles superiores hacen participar a los inferiores de sus conocimientos. Cada 3 coros de ángeles se constituye un nivel jerárquico, y todos ellos juntos forman la corte celestial. En la jerarquía o jerarquía suprema encontramos los serafines, que son los alabadores de Dios, los querubines, que son los guardianes de las cosas de Dios, y por último los tronos, que son los que están atentos a las razones del obrar divino. La jerarquía media o segunda está compuesta por las dominaciones, que son los que participan en el gobierno de las sociedades, las virtudes, que son los encargados de hacer los milagros, y las potestades, que son los que luchan contra las fuerzas adversas. En la tercera jerarquía o inferior encontramos los principados, que son los encargados de la repartición de los bienes espirituales, los ángeles, cuya misión es ayudar a los hombres a llegar a la salvación eterna, guiándolos y protegiéndolos de los peligros del alma y del cuerpo, y los arcángeles. Este vocablo arcángel viene del griego arcángelos, término que aparece solo 2 veces en la Biblia en el Nuevo Testamento. El prefijo arc significa que gobierna, que dirige, que comanda o que lidera, y ángelos significa mensajero. A partir de estas raíces, el significado dado es ángel jefe. Les podríamos llamar los asistentes de Dios. Son ángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones especiales, y el único nombrado como tal, es decir, como arcángel, es Miguel. Si bien la Biblia indicaría que hay 7 arcángeles, se menciona dentro de ella solo a 3, a Miguel, a Gabriel y a Rafael. Los nombres de los 4 arcángeles que no aparecen en la Biblia se encuentran en descripciones de textos apócrifos como el libro de Enoc, el libro de Esdras y la literatura rabínica. Entonces, así los 7 nombres serían Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Chamuel y Saquiel. Las distintas creencias, como el judaísmo, la ortodoxa, la copta, anglicana, protestante, adventista y mormón, tienen en cuenta a varios de estos o a un número distinto de ángeles. Entonces, para la angelología cristiana existen solo 3 arcángeles. Gabriel, en hebreo significa Dios es fuerte o fortaleza de Dios, aparece siempre como el mensajero de Yahvé para cumplir misiones especiales y como portador de noticias felices. Así anunció a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios. Rafael, su nombre quiere decir medicina de Dios, tiene un papel muy importante en la vida de Tobías al mostrarle el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Tobías obedeció en todo al arcángel Rafael sin saber que era un ángel enviado por el Señor. Él se encargó de presentar sus oraciones y obras buenas a Dios, y le dejó como mensaje bendecir y alabar a Dios, hacer siempre el bien y nunca dejar de orar. Se le considera el patrono de los viajeros por haber guiado a Tobías en sus viajes por tierra y por mar. Es patrono de los médicos por las curaciones que realizó en el padre y la esposa de Tobías. Miguel es por antonomasia
el líder de todos los ángeles del ejército de Dios. La festividad de los arcángeles para la Iglesia Católica es el 29 de septiembre. El nombre de Miguel en hebreo consta de 3 partes, y recordando que se escribe de derecha a izquierda, la primera, que es mi, significa quién, la segunda es ka y significa cómo, y la tercera es el y significa Dios. El sufijo el es usado también con regularidad en otros nombres, siempre significando Dios. Por ejemplo, Daniel es Dios es juez, Emanuel, Dios con nosotros, Ezequiel, la fuerza de Dios. La tradición cristiana nos enseña que el arcángel Miguel derrotó a los ángeles rebeldes que se habían apartado de la luz. Dios envió contra los ángeles rebeldes liderados por Satanás, el acusador o adversario en hebreo, al arcángel Miguel, y los ángeles permanecieron bajo su autoridad. San Miguel se escuchó entonces a ambos lados del cielo exclamando: ¿Quién es como Dios? Estas palabras fueron tan eficaces que el arcángel de Dios y sus ángeles se impusieron y expulsaron a los ángeles rebeldes de las esferas celestes. De esta forma, Miguel Arcángel es representado como un caballero con una espada reluciente preparada para someter al demonio, que a menudo es simbolizado por un dragón. La espada evoca la guerra, no obstante no se trata de una guerra destructiva que busca satisfacer los instintos agresivos, sino una guerra constructiva. En efecto, es importante tener en cuenta que San Miguel no mata al dragón, pero se mantiene con respecto a la punta de su espada con dominio y control. La espada que empuña simboliza una herramienta con la que cuenta el hombre en la guerra santa contra las aberraciones de la dimensión corporal y así conducir a la reconciliación con la dimensión espiritual. La espada puede ser vista como el símbolo de la redención entre la vida externa del hombre y su vida interior o espiritual. De hecho, se podría resumir en vivir en la verdad, por la lucha contra cualquier disonancia interna que nos permita rectificar nuestra personalidad externa. Esto es lo que también señala la historia del Génesis sobre la caída del hombre. Quería ser como Dios, es decir, su dimensión exterior afectó la esencia de su ser. Esta es la trampa en la que cae el hombre, y San Miguel Arcángel nos invita a trabajar en nuestra dimensión interior de manera que se eleve a Dios. El Arcángel Miguel es mencionado en el Antiguo Testamento y forma parte fundamental de las enseñanzas del cristianismo desde sus inicios. En el libro de Daniel se establece a Miguel como uno de varios de su misma clase, y aparece como Miguel, uno de los príncipes prominentes, o uno de los príncipes jefes. Aquí no se aplica el término arcángel ni ángel para referirse a Miguel y a Satanás respectivamente, sino que se usan términos como príncipes. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro, desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscriptos en el libro. Daniel capítulo 12 versículo 1. Judas Tadeo en su epístola en el versículo 9 se refiere a Miguel como arcángel. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: «Que te castigue el Señor». Esta obra de arte del pintor Francisco Pacheco se representa al arcángel Miguel en el juicio final. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal: un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera, y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. Entonces se desató una batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 2 al 8. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Juan, capítulo 5, versículo 4. En este evangelio se habla de un ángel del Señor, mientras Jesús se encontraba predicando, lo que constituye la posibilidad de que se trate de Miguel. La primera misión de Miguel es ser príncipe de los ejércitos de Dios. Como veíamos recién en el libro del Apocalipsis, nos muestra a Miguel desplegando toda su fuerza y poder en el combate contra el enemigo de Dios. Este servicio de la milicia celestial nos ayuda si se tiene en cuenta que la vida cristiana es una batalla espiritual por el reino de Dios, donde cada uno debe llevar el estandarte de ¿quién como Dios? Hoy, cuando se quieren quitar a Dios los derechos que Él tiene sobre la vida, como con el aborto y la eutanasia, levantemos esta arma junto con San Miguel. Asimismo, San Miguel te ayuda a que te conozcas a ti mismo, como criatura e hijo de Dios, como hombre y mujer, conociéndote, llegues a la santidad y unión con Dios. Con la rebelión de Satanás y sus ángeles comenzó la división en el mundo. Por esto la segunda misión de Miguel es enseñar a ser fiel a Dios. Satanás tiembla al oír el nombre de San Miguel, y la razón está en que el nombre de Miguel le hace recordar el momento en que Satanás se rebeló contra Dios y le fue infiel. San Juan Pablo II, en una de sus visitas al Monte Gargano, enseñaba que esta división se encuentra en el interior de cada hombre. Satanás, decía el Papa, es el engañador del equilibrio moral del hombre. Hoy, cuando la infidelidad golpea las familias y hogares, cuando hay infidelidad por parte de nuestros gobernantes, es momento de invocar a San Miguel. En tercer lugar, es defensor de los cristianos. Se ha aparecido en distintas ocasiones a aquellos que se encuentran en estado de necesidad y lo han invocado pidiendo su ayuda. Un ejemplo extraordinario de esta ayuda es la que San Miguel le brindó a Santa Juana de Arco. Hoy día necesitamos esta gran ayuda de San Miguel para tantos peligros que afrontan los cristianos en diversos campos. Se habla de 245 millones de cristianos perseguidos, naciones donde se persigue a la fe. Pedir esta ayuda de este ángel para ser fieles, para confesar nuestra fe con valor y perseverar en el amor a Cristo y a su Iglesia. Desde la aparición de San Miguel en México en el año 1631, se lo reconoce como intercesor de los enfermos y difuntos. Fue en 3 ocasiones a un indígena llamado Diego Lázaro al que le indica un agua con propiedades curativas. Desde la antigüedad en la Iglesia Oriental se le atribuyó a San Miguel la capacidad de sanar, lo cual va unido a su protección que le da a los hombres. Asimismo, San Miguel es el gran abogado nuestro a la hora de la muerte. Él nos asiste en ese momento crucial de cada alma. A San Miguel se le ha confiado la tarea de recibir las almas de los elegidos, presenta el alma a la luz eterna y conduce el alma a la gloria de Dios. Es también guardián del purgatorio. Es una tradición popular presentar a San Miguel como aquel que sostiene el libro de la vida, cargando un par de escalas donde se pesa el alma de cada hombre. Se han compuesto oraciones que entran en la liturgia de la Iglesia y que confirman la existencia de este ángel a las almas del purgatorio. Una de estas oraciones reza así: Ábranse los cielos y alégrense con él los ángeles, recibe a tu siervo en su reino, recíbale San Miguel, arcángel de Dios, que mereció ser príncipe de la milicia celeste. En el Antiguo Testamento, San Miguel aparece como uno de los príncipes del cielo, puesto como guardián del pueblo elegido. De ahí se deduce que el nuevo pueblo de Dios, al ser la Iglesia, tiene como protector y guardia especial a este glorioso arcángel. Cuando se ha tratado de destruir al cristianismo con persecuciones y amenazas, San Miguel es quien, bajo el comando de Nuestra Señora, Reina de los Ángeles, ha aparecido para asistir y proteger. San Miguel se aparece a Constantino diciendo: Yo soy Miguel,
jefe de las legiones angélicas de nuestro Señor, protector de la religión cristiana, quien mientras tú estabas luchando contra tiranos impíos, yo ponía las armas en tus manos. En el año 337 a.C., Constantino el Grande, el emperador que hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, atribuyó a San Miguel su victoria ante un emperador pagano. Como ofrenda de gratitud, Constantino ordenó construir un templo para San Miguel Arcángel llamado el Micaelion. A este templo acudieron muchos peregrinos enfermos, que tras pedir la intercesión de San Miguel Arcángel fueron curados. La beata Ana Catalina de Emmerich, desde pequeña, decía tener visiones en las que se aparecía principalmente Jesucristo cediéndole su cruz. Ingresó en un convento de agustinas cuando tenía 24 años. Le empezaron a aparecer estigmas que se hacían visibles periódicamente en Navidad y Año Nuevo. La primera de ellas el 29 de diciembre de 1812. Durante sus últimos años de vida se alimentó solamente con la Eucaristía. Santa Catalina Emmerich narra en repetidas ocasiones las visiones que tuvo de San Miguel en la forma de un guerrero, de pie, encima de la iglesia, con una espada ensangrentada a la que enfundaba en la vaina como señal de victoria. Esto nos debe llenar de esperanza cuando vemos que aumentan las persecuciones y ataques contra la iglesia. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible. Después de celebrar la Eucaristía, se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Su rostro tenía expresión de horror y de impacto. Se fue palideciendo. De repente se incorporó, levantó su mano como saludando y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿qué le sucede, su santidad? ¿Se siente mal? Él respondió: «Oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar», y se encerró en su oficina. Había oído la voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba la suficiente cantidad de tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo. También el Papa pudo comprender que si el demonio no lograba cumplir su propósito en el tiempo permitido, sufriría una derrota humillante. Vio a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Después de media hora, llamó al secretario para la congregación de ritos, le entregó una hoja de papel y le ordenó que la enviara a todos los obispos del mundo, indicando que bajo mandato tenía que ser recitada después de cada misa, y dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Cuando llegue el momento elegido por Dios, San Miguel cumplirá su séptima misión, vencer al anticristo. Será en ese momento de la victoria final que San Miguel hará sonar la trompeta en presencia de Cristo y despertando a todos los que murieron desde Adán hasta la consumación de los siglos. San Luis Gonzaga escribe que cuando llegue el fin del mundo aparecerá San Miguel para luchar contra el anticristo. Lo hará para defender a la Iglesia de Dios en su tremenda persecución. El padre de la Iglesia, San Cirilio, escribía que el arcángel hará una proclamación y dirá a todos: levántense para el encuentro con el Señor, pues el descenso del Señor es terrible. Consagración. San Miguel Arcángel, yo me consagro a ti. Me pongo a mí mismo, a mi familia y a todo lo que me pertenece bajo tu poderosa protección. Acrecienta el fervor en mi corazón y recuerda que desde este día yo estoy bajo tu amparo.
obtén para mí gracia de amar con todo mi corazón a Dios, mi Padre, a Jesús, mi Salvador, al Espíritu Santo, mi santificador, y a María, mi dulce Madre. Oh gran príncipe del cielo, guardián sumamente fiel de la Iglesia, San Miguel Arcángel, yo, aunque indigno de presentarme a ti, pero confiado en tu especial bondad, emocionado por la excelencia de tus plegarias y de la multitud de tus buenas obras, me presento a ti acompañado de mi ángel de la guarda, y en presencia de todos los ángeles del cielo, a quienes tomo como testigos de mi devoción por ti. Te elijo hoy como mi protector y abogado particular, y me propongo firmemente honrarte siempre y ensalzarte con todas mis fuerzas. Asísteme durante mi vida, para que nunca ofenda los ojos purísimos de Dios, ni con obras o palabras o pensamientos. Defiéndeme contra todas las tentaciones del demonio, especialmente aquellas contra la fe y la pureza, y en la hora de mi muerte, dona la paz a mi alma y hazme entrar a la patria eterna. Amén. Salus Populi Romani, en español, protectora del pueblo romano, es el nombre que se le da en el siglo XIX al ícono bizantino de la Virgen y el Niño, que la tradición atribuye a los primeros cristianos. Se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Ha sido una de las devociones favoritas de varios papas. El ícono actuó como símbolo mariológico, sobre todo en la misma Roma, y ha sido considerado como milagroso. Se ha orado y llevado en procesión por las calles de Roma muchas veces. En 593, el Papa San Gregorio Magno lleva el santo ícono por las calles de Roma para implorar el fin de la peste negra. La intención era trasladar la imagen desde la Basílica de Santa María la Mayor hasta la antigua Basílica de San Pedro, y según la tradición, cuando estaban llegando al mausoleo de Adriano, al otro lado del río Tíber, se escuchó un coro celestial cantando el Regina Coeli. Al rogarle el Papa a la Virgen por la salud de la ciudad, vio sobre la cima del mausoleo al arcángel San Miguel, envainando la espada de la venganza en señal de que la plaga había terminado. Los fieles de la Iglesia Católica pocas veces han sido testigos del rompimiento de las tradiciones, ya sea la procesión de santos, la bendición Urbi et Orbi o de la consagración de una virgen para proteger al pueblo. Sin embargo, con la llegada del COVID-19, la necesidad de acudir a Dios y a sus beatos ha incrementado en los devotos, quienes piden estar a salvo de la nueva pandemia. En súplica al Arcángel Miguel para que defienda al mundo contra la pandemia del coronavirus, la Basílica Santuario San Michele Arcángelo, en Italia, sacó la espada de San Miguel el pasado 5 de abril. La tradición, que se realiza cada 29 de septiembre con motivo de la fiesta del santo patrono, ha sido interrumpida 2 veces ante dificultades históricas. La primera ocurrió en 1654, año de la plaga del siglo XVII.